además de lo que ya hemos hablado del producto escalar, para entender bien de lo que estamos hablando hoy, tenemos que hablar de otro concepto que son los sistemas de referencia y las coordenadas de un vector en ese sistema de referencia. Vamos a imaginar que tenemos un vector R en el espacio y lo que sabemos de este vector es que su módulo, el módulo de R, es igual a 2, por ejemplo. Tenemos este vector y queremos expresarlo por coordenadas según un sistema de referencia. El primer sistema de referencia que elegimos, vamos a decir que es el habitual, el que solemos expresar en ejes perpendiculares cartesianos, que sería algo así, por ejemplo, ¿vale? Y en el momento que colocamos, o que definimos, mejor dicho, este sistema de referencia, vemos que el ángulo que forma el vector R con el eje de abscisas, ¿vale?, con el que estamos llamando X, es un ángulo θ, que en este caso son 60 grados. Luego, aquí ya sabemos calcular las componentes de ese vector en nuestro sistema de referencia. La componente X del vector en este sistema de referencia será el módulo del vector por el coseno del ángulo que forma con la horizontal, así que será 2, que es el módulo del vector, por el coseno de 60 grados, así que esto es 2 por el coseno de 60, que es un medio, y esto me da 1. De igual manera, la componente Y será el módulo por el seno de ese mismo ángulo, así que será 2 por el seno de 60, que es igual a 2 por raíz de 3 partido por 2, y esto es raíz de 3. Luego, en este sistema de referencia tenemos una componente X aquí, que ya hemos hallado su valor, y una componente Y aquí, que también hemos calculado su valor. Este vector ahora podemos expresarlo en coordenadas según los vectores unitarios de este sistema de referencia, que son los que estamos llamando I y J, y que serían vectores unitarios de módulo 1 en la dirección de los ejes X e Y que tenemos en el dibujo. Así que sustituyendo esto podríamos ponerlo como, en este caso, 1 por I, aunque muchas veces esto no se escribiría, el 1, y raíz de 3 por J. E incluso en coordenadas podríamos ponerlo 1, raíz de 3 respecto de este sistema de referencia. Pero, por supuesto, esta no es la única forma de expresar las coordenadas de este vector. Imaginaros que yo ahora defino otro sistema de referencia. Otro sistema de referencia que en este caso es girar el que ya tenemos. Es decir, yo ahora digo que mi vector X, que mi eje X, mi eje de abscisas, en lugar de ser el de antes, es este otro que tengo por aquí, por ejemplo, que estoy dibujando en verde, que claro, no lo puedo llamar X, lo voy a llamar X' porque la X ya la he usado para el de abajo, y por lo tanto su compañero Y será perpendicular en esta otra dirección. Lo voy a llamar Y' por lo mismo, porque no puedo llamarlo de igual manera que antes. Ahora, como he dibujado este eje X' en la bisectriz de este ángulo, mi vector R sigue estando en el mismo punto del espacio, ese no ha cambiado, es lo que yo quiero expresar, pero eso no cambia, es la posición igual de un planeta, de algo real, luego el vector no cambia, pero en este nuevo sistema de referencia, el ángulo que forma con la horizontal, en este caso X', será 30 grados en lugar de 60. Luego ahora, la componente X', es decir, si descompongo el vector R según mis ejes, que son X' y Y', la componente X' será R por el coseno del nuevo ángulo, que ahora lo voy a llamar θ', luego será 2, porque el vector sigue midiendo lo mismo, aunque hayamos cambiado de sistema de referencia, por el coseno de 30, que será 2 por raíz de 3 partido por 2 igual a raíz de 3, y la componente según Y' será el módulo por el seno de θ', que será 2 por el seno de 30, así que es 2
por 1/2, esto es igual a 1. Luego, en estos nuevos ejes coordenados, si yo hago las componentes de este mismo vector, aquí tendré la Rx' y aquí tendré la RY'. Y estos números son distintos a los anteriores porque he cambiado el sistema de coordenadas. Yo ahora puedo expresar mi vector R como R de X' por el vector unitario Y', que ahora va en la dirección de mi eje X', más la componente RY' por el vector unitario J', que sigue el vector que estoy llamando Y' en verde. Luego, sustituyendo, esto sería raíz de 3 por Y' más 1 por J'. Pero estoy representando exactamente el mismo vector. De hecho, yo de manera general podría decir que mi vector R es 1Y más raíz de 3J y que también es raíz de 3Y' más 1J'. Y ¿veis los signos iguales? Están en la misma línea. De ambas maneras estoy representando el mismo vector en el espacio, en el plano realmente en este caso, que estoy simplificándolo en 2 dimensiones. Pero estoy expresando de 2 formas completamente distintas. Y yo puedo cambiar todas mis magnitudes vectoriales en función de un sistema de referencia o en función de otro. Esto es lo que en matemáticas y en física se llama un cambio de coordenadas, y hay varias maneras de hacer sistemáticamente operaciones para cambiar entre 2 sistemas de coordenadas, pero que eso no nos interesa a estas alturas. Lo único que nos interesa es el concepto de expresar un vector de distintas maneras. Ahora bien, la elección de sistemas de referencia, de distintos sistemas de coordenadas, puede ser casi cualquiera, ¿de acuerdo? Y de hecho, cuando tenemos movimientos circulares o movimientos generados por fuerzas de un cierto tipo, hay un tipo de sistema de referencia que nos viene muy bien, que es lo que llamamos el sistema de coordenadas polares, es la forma oficial matemática de llamarlo, pero es esta en la que nos aparece el vector radial. Es decir, vamos a imaginar que yo tengo aquí un cuerpo, que podría ser la Tierra tranquilamente, por ejemplo. Luego aquí tengo otro cuerpo que se está moviendo entre 2 puntos A y B. Resulta que si estamos hablando, por ejemplo, de gravedad, la fuerza gravitatoria es una fuerza de las que llamamos central, es decir, se produce en la línea que une los puntos en la línea que une los centros, de ambos cuerpos. Pues para expresar este tipo de cosas nos viene muy bien este sistema de coordenadas polares. ¿Y cuál es este sistema de referencia? Es un sistema de referencia en el que yo elijo un eje que sigue precisamente la línea que une esos 2 cuerpos, ¿vale? Esta línea sería que une esos 2 cuerpos. Este sería un eje, por eso le pongo la flechita al final. Y a este eje lo llamo R de radial, porque une los centros de los 2 cuerpos y eso siempre tiene que ver con el radio, ¿vale? Su compañero sería el eje perpendicular, que viene por aquí. Y por distintas razones, que tampoco nos vamos a parar en los detalles, ese eje está asociado a un ángulo θ y por eso ese eje se asocia a ese ángulo θ. Luego los vectores unitarios para este eje sería el que usamos habitualmente, R con gorrito, y aquí uno que vamos a llamar θ con gorrito. Este sistema de referencia, como digo, funciona muy bien para este tipo de fuerzas y funciona también muy bien para movimientos circulares, por ejemplo.